todos y todas. Estamos en una entrega más de Academia y Región, Voces del Campus, un programa para hablar, discutir, debatir sobre diferentes temas que tienen que ver con la vida universitaria. Y para el día de hoy, un tema muy interesante, tiene que ver con pedagogía, con literatura, con escritura, desde una perspectiva muy particular que es desde la perspectiva del caminar, el trasegar, por los diferentes escenarios que la misma academia nos presenta. Alejandra, bienvenida. Gracias, Julián. Así es, muy pertinente el tema para el día de hoy, sobre todo por esta época, con este ritmo tan acelerado que nos impulsa a hacer cada día más cosas. Bueno, y como siempre, y desde este escenario tan bonito que tenemos el día de hoy, un invitado muy especial que hemos querido traer para la realización de este programa, Alex Silgado Ramos. Alex, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en Academia y Región Voces del Campus. Y que sea el mismo Alex que se presente. ¿Quién es Alex Silgado? Gracias, Julián, gracias, Aleja, por esta invitación. Alex Silgado es, ante todo, un padre de una hermosa hija de 19 años que me acompaña también en este caminar. Soy maestro de la Universidad del Tolima, formación licenciado en español y literatura de la Universidad de Córdoba. Soy especialista en docencia del español, magíster en educación y esperando graduarme pronto de mi doctorado en educación en la Universidad Pedagógica. Bueno, Alex, ante todo un sello, una impronta que tenemos y particularmente tú, la de maestro, ¿no? Sí. Profesor, pedagogo, no sé cómo prefieres llamarte. ¿Qué significa ser maestro? ¿Qué significa ser profesor? ¿Qué significa ser docente para Alex? Bueno, a mí me encanta la palabra maestro, ¿no? Trato de quedarme saboreando un poco las palabras. Sé que el asunto de docencia está muy próximo a cuestiones de decretos, ¿sí? Está formalizado el asunto de la docencia. El profesor, pues, muy cerca de la profesión, alguien que profesa también algo, pero me gusta el maestro y me gusta pensar el maestro como oficio, ¿sí? Alguien que habita un oficio, alguien que encarna un oficio, alguien que tiene modos, maneras, ¿no? Los maestros tienen manos que señalan horizontes y por eso la tarea del maestro, el oficio del maestro que tiene con mover las manos, señalar el mundo, ¿no? Es esto, y por eso nuestra tarea es enseñar, señalar, disponer horizontes, que son horizontes de sentido y en última instancia horizontes de vida. Ok, sí, tocas un aspecto que me parece que es fundamental además porque tiene que ver con tu área propia de formación y es el asunto de la palabra. Ok, entonces, ¿de qué hablan las palabras? Hay algo, ¿no? El sábado que estábamos conversando un poco sobre poesía, ¿no? Yo venía diciendo que hay una actitud poética que me vincula con las palabras. Recuerden que lo poético tiene que ver con crear presencia, ¿cierto? Tú que eres filósofo, recuerdas que en el banquete, en la conversación que tiene Diotima con Sócrates, en un momento le dice Diotima a Sócrates, poesía es aquello que hace que algo pase del no ser al ser, ¿no? Y entonces poesía es eso que crea presencia, ¿no? Y las palabras tienen esa posibilidad de crear presencia, ¿no? El nombrar mismo ya es crear presencia. ¿Qué relación tengo con las palabras? Pues siento que como sujeto soy alguien que está un ser de palabras. Como maestro tengo un oficio de palabras. Los maestros habitamos palabras, damos palabras, enseñamos palabras.
palabras para nombrar, palabras para decirnos, palabras para encontrarnos. Y decía que vengo haciendo un ejercicio desde, eso era lo que estaba diciendo ese día, desde hace rato, ¿no? Como un ejercicio de tomarme muy en serio habitar las palabras. Y entonces vengo saboreándolas primero, ¿no? Porque las palabras saben también, saben en tanto sabor, nos dan un sabor. Y venía diciéndome que hay palabras hermosas que a veces, como dice Cuarrós, se convierten en palabras caídas y hay que levantarlas, ¿no? Y tú las levantas cuando nuevamente las vuelves a saborear y a poner allí. Decía yo, a veces decimos palabras sin que nos habiten, sin que nos atraviesen, sin que arriesguemos nada al decirlas, ¿no? Como cuando te dicen a ti bendición, pero de verdad no te están diciendo, no te están bendiciendo, o cuando te saludan, en el fondo no te están saludando en el sentido de ofreciéndote un espacio de salud. Y últimamente vengo diciéndome palabras como gracias, ¿cierto? El agradecer, ¿no? El agradecer hombre, el agradecer que respiro, el agradecer que me puedo levantar, el agradecer por lo que puedo observar, el agradecer por quienes me acompañan. Y junto a la palabra agradecer, digo, bueno, y después de agradecer, celebrar. Celebrar entonces esto, el agradecimiento se convierte en celebración. Pero hay dos palabras en las que he venido pensando, yo creo que los últimos meses, y era resistir y esperanza. Y pienso en pedagogías de la resistencia y pedagogías de las esperanzas. Y decía, bueno, resistir me gusta cuando la palabra toma así como el tinte que le da un poco Esquirol, que tiene que ver resistir no como oponerse a algo, sino resistir en tanto aproximarme, en tanto también replegarme, no contraponerme a algo, sino replegarme para poder abrirme a la escucha de eso que está allí. Y la esperanza se me ha hecho una palabra muy bonita que quisiera habitar, ¿no? Esperanza muy cerca a la palabra fe, a la palabra amor. O sea, esperanza como el que dice por allá San Isidoro de Sevilla en su etimología. Esperanza como espés, como el que tiene pies para la espera, que no entra en la desesperación en la que estamos constando. Entonces, me gustan las palabras, las saboreo, me parecen poéticas y creo que en tanto maestros, nuestro oficio de palabras es quizás ofrecer palabras y ojalá estas palabras fueran puentes que permitan comunicarnos y no palabras muros contra las que constantemente nos estamos chocando y maltratando. Bueno, claro que sí, Alex. Me parece muy pertinente esta reflexión que nos estás aportando, sobre todo porque los docentes formamos otras profesiones, pero pues en cada una de ellas somos indispensables ese rol de docente, que además se convierte también en oradores, ¿cierto? Y desde el arte también en escultores, pero no de formas físicas, sino de formas abstractas, y entre ellas las palabras. Relacionando un poco más con lo que has venido trabajando en tu tesis doctoral, mencionabas lo de la resistencia y lo de la esperanza. Tú ahí también propones el caminar. ¿Qué es el caminar para Alex? Caminar es, bueno, el caminar es ya un movimiento vital, ¿no? No simplemente que nuestra condición pedestre como humanos ya es una condición física del caminar, sino también en tanto metáfora, ¿no? De frente a un mundo que corre y corroe todo lo que toca, pues el caminar se convierte en un gesto resistente, ¿cierto? Un gesto que nos permite como la demora, ¿no? Demorarnos, como decir, hay otra posibilidad, hay otro gesto, no simplemente el correr. Y me gusta la metáfora del caminar porque
como dice el libretón, parece que nuestra condición en este tiempo, los pies simplemente sirvieran de estorbo porque queremos estar constantemente desplazándonos o volando. Y caminar es también sentir el peso de nuestro propio cuerpo, ¿no? Mira que hay una novela, La lentitud de Milán Kundera, empieza con una imagen maravillosa, ¿no? El narrador de la novela está contando que va por una autopista en Francia y de pronto va conversando con la esposa y de pronto siente que una luz intermitente atrás y es un motociclista. Y el motociclista está pidiendo vías, ¿no? Pidiendo espacio. Entonces le dice la mujer en ese momento, oye, ¿y cada cuánto hay accidentes y esta gente anda a prisa? Y él dice, el hombre que va allí encima de su moto no tiene conciencia del peso de su cuerpo, está en estado de éxtasis. Y quien está en estado de éxtasis está arrojado hacia adelante, ¿cierto? Y no tiene vínculos con el pasado, no tiene familia, no tiene nada. Dice, más adelante, si sigues leyendo la novela, te encontrarás, dice, contrario al que va en la moto, el que está a pie siente el peso de su cuerpo porque no delega su propio peso a una máquina. O sea, no se entrega al demonio de la velocidad, sino que está allí. Entonces, cuando tú piensas eso como metáfora, yo lo pienso en el sentido de la vida en una moto, que es la que parece que vivimos constantemente, ¿no? El que va en moto parece que encuentra siempre el intersticio por donde meterse y salir rápido, y parece que no tenemos vida. Y la vida a pie, como el que tiene conciencia, como el que por lo menos siente su materialidad, siente su condición física, pero también siente su espíritu. Y la experiencia sobre todo, quien camina todavía puede hacer pensamiento, pero quien corre no piensa, actúa. Bueno, pero este caminar no es de cualquier manera, porque yo también puedo caminar hacia el trabajo a toda velocidad, aunque vaya caminando. Creo que detrás de esto también hay otra palabra, como artesanos de las palabras también, ¿no? Hay otra palabra que está ahí detrás, que es la prisa, ¿no? Porque puedo caminar, pero deprisa, ¿no? ¿A qué caminar hace referencia o pretendes hacer referencia y generar reflexión en ese ejercicio de tesis y sobre todo de reflexión personal, ¿no? Mira que hay algo con el caminar, ¿no? Porque hay modos de caminar y en tanto modos de estar en el mundo. También hay unos caminares que tocan, ¿no? Como el caminante desasosegado, que es el camina porque lo desplazaron. O sea, está el caminante, como tú dices, el que camina rápido, presuroso al trabajo. O sea, hay diferentes. O está el que camina sobre la máquina de caminar, la caminadora, ¿cierto? Un caminar ficticio. Un caminar, dice uno allí, es que caminar no necesita de pesos, sino de pasos, ¿no? Porque incluso el capitalismo te ha vuelto el caminar hasta moda. Incluso está la industria del trekking, entonces te vende zapatos para caminar, te vende planes de caminar. Y ese no es el caminar del que yo hablo. Yo hablo de un caminar con sentido, ¿no? Aquel caminar en el que tú estás dispuesto a abrirte a una poética, y vuelvo al sentido, a una poética. Las poéticas nos despliegan en la sensibilidad, en el cuerpo, en el sentirnos cuerpo, en apertura al mundo, en apertura a los otros, en apertura también a uno mismo. Este caminar, para mí es un caminar con sentido. Decía Thoreau, que es uno de los grandes caminantes, ¿no? Thoreau decía que le daba mucha risa este caminante que en la mañana lo toma como ejercicio y entonces camina unas cuantas para adelgazar o para algo y dice, no, de eso no trata, caminar es abrirte, ¿no? Volver a tu condición salvaje, decía, y salvaje aquí no tiene que ver con lo que se opone a civilizado, sino volver a lo natural, volver al reencuentro con lo que de vital hay en nosotros. Y creo que de ese caminar hablo, ¿no?
ese que te puede conectar nuevamente con tu sensibilidad, te puede conectar con los otros, pero también con tu pensamiento sobre todo. Y aquí no estoy hablando de un pensar racional tampoco, sino de un pensar poético, o sea, ese pensar que es también sensible, ¿cierto? Y que creo que, no me gusta la palabra, pero la voy a utilizar, que también es urgente en estos tiempos, ¿no? Pensarnos de manera sensible, pensarnos siendo otros para poder también acompañarnos con esos otros. Bueno, creo que esto me recuerda un poco a Juan Ramón Jiménez cuando dice, ve despacio, no corras, que el destino eres tú mismo. ¿Qué podríamos decir entonces respecto a la educación? ¿Cómo podemos asociar ese caminar a un sistema educativo en el que cada vez le exige más a los docentes en materia de planeación, en materia de planes, en materia de diseño universal de aprendizaje, evaluaciones, y también a los estudiantes que deben responder a todas estas exigencias? Pues de antemano, la idea de educación que nos han propuesto en los últimos tiempos tiene que ver con competencia, y ya competir es correr, ¿no? De hecho, mi querido Julián, que es especialista en currículo correr, ¿cierto? Parece que nos están poniendo las mismas palabras, y hablábamos de las palabras en el principio, ya nos están poniendo en el horizonte de la prisa, ¿no? En el horizonte incluso de lo pragmático. A mí me preocupa mucho, me está haciendo mucho ruido de que estemos felices celebrando ahora, porque ahora vamos a evaluar por resultados de aprendizaje. Lo Sí. que quiere decir que obviamos la experiencia, todo se vuelve pragmático, todo es programable, ¿no? A mí ese caminar, la educación allí se convierte en un caminar o en un correr completamente programado, ¿no? O sea, saber para dónde vas ya pierde lo que de formación hay en la educación, porque precisamente la formación es lo que se abre también al acontecimiento. Esa posibilidad de sorprenderse, ¿no? Claro, no, y de que algo te ocurra, Sí. de que algo te ocurra, y ahí es donde se da el quiebre. Mira que el principio de formación que uno lo ve literariamente en la metamorfosis, ¿qué es formación? Un día Gregorio Samsa se despierta siendo otro. O sea, ya Gregorio Samsa no puede ser Gregorio Samsa, ya uno no sabe qué es. Esa es la formación, la experiencia de formación es esa, cuando el acontecimiento irrumpe y ya tú no te puedes seguir describiendo del otro. Neruda te lo va a decir en el poema, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Cuando tú eres capaz de decir, esto no es que algo te ocurrió. Pero estas educaciones que corren, y que tienden al pragmatismo, que nos meten en una condición acelerada, cada vez me preocupa más, ¿no? Y está en este asunto de los paquetes, incluso te venden paquetes de experiencia que no tienen que ver nada con experiencia porque no hay ahí acontecimientos. Una educación como mi maestra Piedad lo llama maestros de galpón, ¿no? Maestros de galpón para educaciones bonsai, o sea, cada vez más pequeñitas. Dice que no te llevan a nada, no hay formación. Cada vez me preocupa este tiempo y veíamos que las universidades de nuestro país están preocupadas por el asunto, por ejemplo, de los suicidios, ¿no? La sociedad del rendimiento que se ha metido también en términos de estudio, cada vez es producir más. Mira esto, les pongo esto en términos educativos. Ustedes no se han dado cuenta los desplazamientos por la prisa. Ya nosotros no escribimos, producimos textos. Sí. Sí. ¿Sí? Ya nosotros no estudiamos, investigamos. ¿Y qué es un investigador desde los índices en de la indexación en este tiempo? Es aquel que tiene la bibliografía de actualidad. O sea, tú citas a Platón y dices, no, tienes que citarme el que publicó, acaba de publicar ese. O sea, ya no nos es permitido darnos el tiempo para estudiar. Ya no es el que lee. O sea, ya no se lee, ya se comprende, se entregan informes de lectura. O sea, ya no hay, porque estamos en otras cosas. Y uno dice, carajo, ¿cómo hacemos resistencia
cómo generamos otros tiempos para que devengan otras educaciones, porque a mí sí me preocupa, a mí me preocupa ese aprender a aprender, que es también una consigna de la prisa, ¿no? O sea, que es la prisa aprende porque rápido tiene que desaprender para que aprendan lo nuevo, porque entonces hemos vaciado incluso la educación de contenidos. ¿Cierto? Ya no hay, ya tú no te, hay el experto, pero no hay el estudioso, no hay el experto, pero no hay el que piensa. O sea, y entonces tú te pones a hablar con alguien y ya no te puede, en profundidad no te habla de nada, sino es un vaciamiento total que a mí me preocupa y me asombra, ¿no? Pasa en el caso de nosotros, profesores que se están formando para enseñar a leer y escribir, pero que poco leen y poco escriben, que se están educando para formar en literatura, pero lo que menos hay en su formación es literatura, y entonces uno dice, ¿y qué es esto? Bueno, muy bien. Creo que escuchar a Alex es escuchar unas palabras que irrumpen metafóricamente también. Me parece que es muy, muy enriquecedor. Eh, y justamente por eso me permito acá leer el título de la tesis doctoral, aunque está por defenderse. Dice, El arte de caminar y la educación, una mirada poética. Divagaciones de un maestro de a pie. Bueno, este maestro de a pie, a partir de las reflexiones que has hecho, ¿qué tiene para decirle a los estudiantes y qué tiene para decirle a los profesores? Hace poco escuchaba al profesor Bárcena, muy cercano a ti también, una reflexión o meditación sobre el estudio. Meditación. Decía, ya no estudiamos, ¿no? Porque es justamente esto que tú dices, ¿no? Perdimos la biblioteca. Perdimos la biblioteca, perdimos el espacio íntimo de lo que significa estudiar, porque ahora estamos interconectados, tenemos que rendir, tenemos que presentar exámenes, tenemos que, ¿sí? Pero ya ese ejercicio, bueno, ¿qué tendrías entonces para decirle a este maestro de a pie a los maestros y a los estudiantes? A partir de todas estas reflexiones que emergieron allí. Bueno, yo decirles más en términos como de invitarles, ¿no? Invitarles a habitar palabras que nos permitan sostenernos en gestos de resistencia por allí, ¿no? Y cuando digo eso es que yo siento que todavía es posible una invitación a pensar en el aula y en la universidad, pero una invitación a pensar significa hacernos a un tiempo, ¿cierto? En el libro, a mí me gusta mucho la Momo, ¿no? La novela de Michel Ende, que también es una magnífica reflexión sobre el tiempo. Recuerden que Momo es una niña, y es una niña que cuando le preguntan ¿qué edad tiene? Y ella dice 5, 10, 20, o sea, lo que no la ubica en una edad, es una niña que está en Arapus, y que a mí siempre me lleva a decir, Momo no es el Kairos, el tiempo justo, Momo no es Cronos, el tiempo de los relojes, Momo es Hayón, o sea, el tiempo poético, el tiempo niño. Sí. ¿Y qué quiere decir tiempo niño? El tiempo cuando todavía tenemos tiempo. Los niños tienen tiempo. Recuerden que en el Principito la reflexión con el tiempo es que, ¿de qué se quejan de los adultos? Es que los adultos tienen todo, o sea, quieren todo parametrizado, y el niño es el que tiene todavía el tiempo, y por eso puede imaginar y ver que eso no es un sombrero, sino una serpiente que se tragó un elefante. O sea, porque el tiempo es el que te permite no solamente pensar, sino también imaginar, ¿no? Entonces, en Momo pasa una escena muy, muy hermosa en el capítulo 6, cuando el señor Fusi se encuentra, porque ahí el antagonista son los hombres grises, los hombres que roban el tiempo para el banco de tiempo, y cuando dialogan con los hombres grises, cuando el hombre gris le dice al señor Fusi, que era el barbero del pueblo, pues usted puede ahorrar tiempo. ¿Y qué significaba ahorrar tiempo? Bueno, le hacen la cuadrícula y le dice, ahorrar tiempo es que usted
el tiempo que tenía para cuidar a su mamá, métala en un asilo. No sirve. Para cuidar a su mascota, regale la mascota. Usted visita a una señora que le gusta, no la vuelva a visitar. Deje de hablar tanto con los clientes y ponga un reloj allí al frente porque eso le va a permitir calcular el tiempo. Entonces, ahorrar tiempo, se comienza a dar el señor Fusi, con el tiempo se le fue poniendo el rostro desagradable y a todos los ahorradores de tiempo el rostro era cada vez más desagradable, cada vez más rígido, porque ahorrar tiempo significaba invertir el tiempo en cosas útiles, en ir más rápido, en meterte en esta locomotora, ¿no? Ahí está la imagen del señor Fusi. Ahora les quiero poner otra imagen de Daniel Penate en Como una novela. En Como una novela hay un fragmento donde le dicen, bueno, pero ¿cómo leo si nunca tengo tiempo? Tengo que estar trabajando. Y le dice el personaje, pero la única forma de leer es robar el tiempo. Porque el tiempo de la lectura, como el tiempo del amor, como el tiempo de la amistad, es un tiempo robado. Entonces yo diría, quizá, y ahí para estudiantes y colegas, debemos pasar de esa lógica del ahorrar tiempo a la lógica del robar tiempo. Y el tiempo de la educación, en tanto formación, sería ese tiempo robado, ¿no? Ese tiempo que le robamos, ¿a qué? Le robamos a la prisa, porque queremos detenernos. Ese tiempo en el que todavía podemos saborear palabras, ese tiempo en el que todavía podemos imaginar en el aula, ese tiempo en el que todavía podemos experienciar, escuchar, ¿no? Que es lo que se ha perdido también con esta prisa. Ahí está la cualidad con esto de Momo. Momo, cuando la describen en la novela, la niña Momo dice, y sobre todo tenía una cualidad Momo. ¿Cuál era la cualidad de Momo? Sabía escuchar. ¿Cierto? Sí. Y escuchar es un arte de la demora. O sea, el que escucha necesita tiempo. Y bueno, no, llegan muchas ideas y recuerdo alguna vez alguna conversación y ahora que cargas aquí el texto del Principito, recuerdo muy bien esa imagen del Principito que le pregunta al lobo por qué los hombres, al zorro, perdón, por qué los hombres no tienen amigos, y él le dice porque es que eso no los venden en el supermercado. Claro, no porque una amistad, lo mismo que una relación, se construye, ¿no? Y para construirla se necesita de tiempo. Bien. Sí, mira que quiero dejar una imagen para mí hay un giro que ha tomado en mi cátedra y es que el Principito se me convirtió en uno de los libros bases de la pedagogía, ¿no? Sí, para mí la literatura es un lugar de formación, me permite pensar el sujeto de la formación. Hay un capítulo, para mí, uno de los más breves, es el capítulo número 23. Quiero dejarles esta imagen. El Principito está en el desierto. ¿Sí? Ya cuando está en la parte final, que después ya se ha visto con el zorro, hay un antecedente bueno aquí también, que es cuando se encuentra con el farolero. Sí. Le dice, bueno, la consigna es prender y apagar lo más rápido posible. Y dice, carajo, esta vaina qué, ¿cierto? Pero vean esto, es el capítulo más breve y quiero dejar esta imagen. Capítulo número 23, dice así. Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, dijo el mercader. Era un mercader de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber. ¿Por qué vendes eso?, dijo el Principito. Es una gran economía del tiempo, dijo el mercader. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana si se toma la píldora. Dice el Principito. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Se hace lo que se quiere, dice el mercader. Y el Principito se queda y dice lo siguiente. Oigan esto. Yo, se dijo el Principito, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy suavemente hacia las fuentes. Vean eso, o sea, el caminar, ¿para qué necesito tiempo? ¿Para qué? O sea,
El tiempo vital en el Principito es el tiempo de la caminata, es el tiempo que me reconcilia, ¿no? Y aquí la figura del abrevadero, ¿no? O sea, es el que me lleva a la fuente misma. Bueno, creo que sin duda este ha sido un capítulo bastante interesante, muy pertinente. También nos recuerda un poco a Han cuando habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser inmediato, con la virtualidad, ahora pues todo es multitarea. Mientras estamos en este espacio, estamos pensando en qué vamos a hacer en un momento o en cómo respondemos ante una llamada, ante un mensaje que nos manda a otro espacio. Entonces creo que la invitación para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos leen también, es a detenernos un momento, a caminar desde esta visión metafórica que nos plantea Alex, también a reflexionar un poco y a reconectar con nosotros mismos. Así es, Alejandra. Y bueno, yo creo que ya no hay mucho más para decir. Creo que con lo que Alex ha tenido el momento, el espacio y el tiempo para decir, para contar, más que suficiente. Al contrario, Alex, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por estar en Academia y Región y por estas palabras tan generosas que ha tenido para compartir con nosotros y con las personas que nos ven y nos acompañan. Gracias, Julián. Gracias, Alexa. De verdad, para mí ha sido un gesto muy bonito que me hayan invitado y sobre todo para compartir un poco de esto. Yo quisiera dejar algo más, además de lo del Principito, ¿no? El siglo XX fue el siglo que nos decía que teníamos que ser más allá, ¿no? Siempre fue el del más allá, de produce más, sé más. Y yo creo que este siglo es el de detente un poco y es el espacio que se nos abre para ensayar nuevamente la pereza, el no hacer nada, el aburrimiento, ¿cierto? Estamos cargados de pausas activas y las pausas no debieran ser activas para reconectarnos con el trabajo, sino para soltarnos un poco, para aprender a respirar, para apagar un momento el celular, para reencontrarnos, ¿cierto? Para escucharnos sobre todo, porque creo que es lo más. La pobreza de experiencia en este tiempo es la pobreza de la escucha, no nos escuchamos. Gracias nuevamente a ustedes y bueno, estamos para seguir conversando. Muchas gracias, Alex. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en una próxima oportunidad en Academia y Región Voces del Campus. No olviden dejarnos sus comentarios y, por qué no, nuevas propuestas. Muchas gracias.